Bien, y para hablar un poco más de lo que fue esta semana de la PEC, pero también donde mostramos otra cara, otra realidad y otra ventana al frente prácticamente de esta gran vereda, de este gran muro que puso la presidenta de la República ante las manifestaciones, maquillando su gobierno, maquillando todo lo que el pueblo peruano reclama y rechaza ante este gobierno que la verdad cada día está peor. Estamos con el secretario adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya, para hablar un poquito sobre lo que fue estas manifestaciones estos 3 días del 13, 14 y 15. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra, señor Gustavo. Sí, buenos días, estimada Mayra. Un saludo cordial a nombre de la CGTP y tal como usted señala, se está mostrando una faceta de nuestro país que es totalmente distinta a la realidad, en donde muchos ciudadanos, miles de ciudadanos se movilizan por la inacción del presente régimen junto con el Congreso de la República a las demandas de inseguridad ciudadana, a las demandas de dar mejor protección a los ciudadanos a través de la misma Policía Nacional que salió a reprimir las manifestaciones en vez de respetar el derecho de la protesta, que es un derecho fundamental, consagrado también en pactos internacionales que el Perú está obligado en respetar. Una imagen para los extranjeros, pero una realidad distinta para los peruanos. Ahora, yo estuve desde el día 13, estuvimos en el inicio de este inicio de manifestaciones acá en la Plaza 2 de Mayo, donde distintos gremios y sobre todo peruanos, ¿no? Salieron a levantar la voz de protesta, como es el derecho a la protesta. Sin embargo, hemos visto algo podría decirse, y se lo digo muy directamente, señor Gustavo, un poco de desorganización dentro de los sindicatos, los gremios. Por eso yo llamaba y decía era una marcha de todos los peruanos, porque todos a la misma voz pedimos lo mismo, que este gobierno tome acciones eficientes para terminar con la inseguridad ciudadana y con todos los crímenes, organizaciones criminales y con toda esta lacra delincuencial y política que tenemos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el resumen que usted tiene de estos 3 días para empezar primero? Lo que hemos hecho en la CGTP es sumarnos al paro nacional convocado por el sector transportes, por los gremios de transportistas y salir también a las calles a nivel nacional. Es cierto que también en Lima quizás no ha sido la concurrencia tan importante como hubiéramos querido, pero también han salido miles de trabajadores, ¿no? Aquí en la capital, sumándose a a las decenas de miles que han salido en todo el país, ¿no? En movilizaciones contundentes, sobre todo como en el sur. Y aquí debemos rechazar que digamos, la Policía Nacional haya reprimido las manifestaciones en la cual nuestro gremio de construcción civil ha tenido 6 heridos, ¿no? Por ejercer el derecho a la protesta, así como múltiples detenciones que se han dado en diversas regiones y aquí en la capital también, ¿no? En donde nosotros vemos con mucha preocupación cómo los efectivos de la Policía Nacional cada día se van ganando el descrédito de la población porque en vez de combatir a la delincuencia, ¿no? Combaten a los ciudadanos comunes, corrientes, que ejercemos un derecho, que es el derecho a la protesta en sentido total. Pero más allá de todo eso y más allá de las amenazas fiscales que penden sobre la cabeza de nuestro secretario general por haberse sumado, nosotros siempre hemos dicho que vamos a estar convocando y saliendo al frente en la medida que también la población acompañe estas movilizaciones, porque sabemos de que la gran mayoría no quiere mantener a este gobierno y a este Congreso, pero todavía siguen siendo pocos los que salimos a las calles. Y eso también se ha evidenciado en estos días 13, 14 y 15. Qué duda cabe que el paro de transportes ha sido un paro contundente, pero ¿sabe por qué no se ha sentido? Porque el gobierno, el régimen también ha hecho su trabajo de mandar a sus casas a todos los trabajadores a hacer trabajo virtual
y a los estudiantes, tanto de colegios como de institutos y de universidades, también sus clases de manera virtual. Si todo esto se hubiera dado de manera normal, tenga usted la plena seguridad que en las calles usted hubiera visto a contingentes de personas pugnando por tomar una movilidad para trasladarse a sus centros de trabajo o a sus centros de estudios. De lo que nosotros mencionábamos, del minúsculo cerebro y capacidad para liderar este país de la presidenta Dina Boluarte, demostró lo contrario para organizar y limpiar su imagen. Y esto nos hace ver que hay atrás de todo ello un equipo de asesores quizás macabros para hacer lo que les conviene, porque cuando quieren sí pueden organizar y gastarse el dinero de todo un país dentro de las actividades que ellos consideran una lavada de cara para este gobierno. Yo quisiera preguntarle, señor Gustavo, primero solidarizarme porque sí, definitivamente fueron muchos los peruanos que no salieron a marchar, fueron muchos los peruanos que por miedo, represión de la policía y las leyes que este gobierno dio en su momento, no se sintieron de repente un poco cohibidos para poder salir a manifestarse, pero eso no quiere decir que a usted no o la aceptan o la quieren, señora presidenta. Por favor, hay que tener un poco de criterio antes de mencionar que acá todo está bien, que este es un país de las maravillas y que usted es Alicia, así que acá las cosas no son así. Hay una realidad que nosotros siempre la mostramos, siempre levantamos la voz, así no le guste, así no le parezca, señora presidenta. Yo quiero preguntarle, estimado Gustavo, las personas que en su momento acompañaron a su gremio y a distintos gremios a levantar la voz en contra de este gobierno y que hoy aparecen en una lista donde se menciona que es por un clima de paz para el desarrollo de desarrollo y la competitividad. ¿Qué le refleja a usted? ¿Qué le muestra a usted que sus compañeros no sindicalistas, que también estaban levantando la voz, hoy están plasmados respaldando de cierta manera y limpiando el rostro de un gobierno? Habría que identificar quiénes son esos personajes porque desde la Yo se lo pongo en CGTP... pantalla, no se preocupe, ahí lo puede, bueno, no lo puede ver en este momento, pero hay muchas de las personas que están dentro de ellos. Le leo alguno de los nombres, si usted gusta, para que usted me pueda decir, porque hay personas que se unieron a estas manifestaciones muchas veces y que hoy en día prácticamente firmaron un acuerdo de limpiarle el rostro a la presidenta. Por ejemplo, la señora de Gamarra, ¿no?, que también ha sido cuestionada porque justamente ella ella no salió a marchar esta vez. Sin embargo, hay mucho cuestionamiento por algunas licitaciones que su persona habría ganado. ¿Cuál es la opinión que usted tiene ante ello? Sí, por eso decíamos que hay que identificar claramente quiénes son las personas o los líderes, su respaldo en esta etapa última para ayudar a lavarle la cara y a tratar de esconder todas las irregularidades que venimos pasando y también las crisis que venimos atravesando los peruanos y peruanas. Presumo que usted se refiere a una dirigente de Gamarra que está relacionada con la CONFIEP, ¿no? Entonces, no hay forma, pues, ¿no?, de que una representante que viene, digamos, articulada de la CONFIEP no haya respaldado a este gobierno. Todos los gremios empresariales, Sociedad Nacional de Industria, CONFIEP, Minería, agroexportadores, todos han estado alineados en respaldar este gobierno. Frente a ellos, la clase trabajadora, los sectores populares, los mercados, los mototaxistas, ¿no?, los gremios de trabajadores como la CGTP, la CUT Perú también, ¿no? Hemos estado en las calles pugnando porque aquellos gobernantes que han venido de otros países puedan también conocer que aquí en nuestro país no estamos viviendo un paraíso, sino más bien una triste realidad, ¿no?, de delincuencia, sicariato, en donde hemos salido a defender la vida de los peruanos y peruanas en las calles, pero hemos sido reprimidos también, hemos sido avasallados por las fuerzas del orden como la Policía Nacional, que una vez más señalo
cada día están ganándose el descrédito de la población porque combatir el crimen. Pero aquí hemos evidenciado en esta última etapa algo que se ha venido repitiendo en los últimos tiempos. Hay un poder detrás de la señora Boluarte, un poder económico del Congreso de la República, de los políticos connotados de la derecha y de la extrema derecha, de aquellos antipatriotas de la Policía Nacional, de aquellos antipatriotas de las Fuerzas Armadas que prefieren organizarse en camarillas y defender a un régimen que es una dictadura criminal que se ha entornillado en el gobierno, asesinando a decenas de peruanos, pero que sin embargo, ¿no? Aprovechan también el temor y digamos también la inacción de fuertes sectores de la población para poder hacer los cambios que merecemos y que necesitamos. Entonces, allí viene el llamado de la CGTP y de otras organizaciones para seguir concientizando, seguir generando esas voluntades que necesitamos de reacción de todos los peruanos y peruanas para generar los cambios que necesitamos. Nadie va a venir de afuera a defender lo que nosotros aquí debemos hacer. Y nadie va a venir de afuera a hacer los cambios que nosotros debemos exigir que se hagan en nuestro país. Totalmente de acuerdo con lo que usted menciona. Ahora, cuando usted me dice que hay grupos de poder, que hay personas, congresistas e intereses propios, ¿a qué se refiere específicamente y de dónde vendrían directamente más allá de los congresistas? ¿Qué grupos de poder están dentro de? Ya lo he señalado, los grupos de poder económico, ¿no? Aquellos que obedecen, ¿no? Justamente. Los grupos de poder económico son aquellos grandes empresarios que han formado conglomerados, ¿no? Para darle un ejemplo, ¿no? Existen muchos otros más, los Brescia, etcétera, ¿no? ¿Usted cree que ellos tendrían alguna toma de decisiones del gobierno de la señora Boluarte? No me quepe la menor duda de que quizás no están en las decisiones del día a día, pero sí respaldan de manera indubitable a este régimen, porque a través de este régimen ellos siguen cosechando sus intereses, sus ganancias, la explotación del hombre por el hombre, siguen teniendo mano de obra barata, siguen manteniendo los privilegios económicos a través de exoneraciones, ¿no? En sus cadenas de producción, y para eso están los gremios empresariales. O sea, una cosa son los grupos de poder, los grandes conglomerados empresariales, y también sus gremios empresariales que se organizan para contrarrestar también el llamado de los gremios de trabajadores, los gremios populares, ¿no? Que salen a pedir cambios. Estos gremios empresariales como la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la Cámara de Comercio de Lima, entre muchos otros, como también los gremios empresariales de la agroindustria, están allí todos al unísono defendiendo sus intereses, los intereses de los grupos de poder económico. Por eso, no hay que confundir, ¿no? La agrupación que tienen para defenderse y ellos mismos como empresarios que están involucrados en las cadenas de producción, que están involucrados en la economía del país, pero solamente para satisfacer sus intereses personales. Y el mejor ejemplo de todo esto, en que a ellos no les interesa el país, es que ya hemos pasado 2 cumbres de APEC en estos escenarios, y en el 2008, en el 2016 hemos tenido 2 cumbres de APEC, ¿no? De líderes económicos y gobiernos, ¿no? De las grandes economías en nuestro país. ¿Y qué ha mejorado para los peruanos y peruanas? Absolutamente nada. Lo único que han mejorado son los bolsillos y las cuentas bancarias de estos grandes empresarios, pero para los peruanos comunes y corrientes no ha mejorado absolutamente nada. La verdad que lo ha dicho bien claro y directamente, ¿no? Directamente de los gremios que también forman parte del gremio empresarial. Y esto es muy importante diferenciar y es muy importante también marcar distancia, sobre todo en la oposición política que ustedes tienen, el reclamo que ustedes tienen, la agenda que vienen manejando y la agenda que ellos manejan y que muchas veces, perdóname que le diga, son utilizados ustedes para salir a marchar a beneficio incluso
de algunos intereses de ellos. La CGTP nunca nos hemos permitido ser utilizados de ninguna manera para otros intereses que no sean los intereses de la clase trabajadora. Y es por eso que hemos estado permanentemente en las calles reclamando esos derechos, reclamando el derecho a la vida, reclamando el derecho a ingresos y salarios justos, reclamando el derecho de una pensión digna para nuestros mayores que ya pasaron a una etapa, ¿no? Después de haber dado tantos años de su vida trabajando para nuestro país, ¿no? Entonces, esos derechos siempre los hemos defendido desde la CGTP y lo vamos a seguir haciendo. Ya, cuando yo le decía esto es porque las organizaciones criminales, la inseguridad, el desborde de todo sicariato, de todo lo que viene ocurriendo, no ha disminuido para nada. No hay ningún plan estratégico y en algún momento se unieron ustedes como CGTP y todos los gremios sindicales a una sola voz, a pedir seguridad, a que el gobierno actúe, a que el gobierno sea eficiente y tenga liderazgo. Y dentro de ellos salieron conjuntamente con la Sociedad Nacional de Industria, con CAPECO, la Cámara de Construcción y diferentes gremios que usted acaba de mencionar. Es por eso que digo, la criminalidad no ha disminuido. Entonces, ¿por qué ahora marcar esa distancia si en un momento ustedes se unieron para pedir algo que todavía sigue siendo el clamor de todos los peruanos? Por eso no hay que confundir escenarios porque la criminalidad y esta delincuencia que le quita la vida a los peruanos y peruanas es un tema transversal que afecta a todos los peruanos. Y cuando usted habla de gremios sindicales, solo la CGTP es la que ha estado al frente enarbolando la agenda del derecho a la vida y contra, ¿no? Estos tipos de actos criminales que son a beneplácito de este gobierno de la señora Boluarte y del Congreso de la República, están actuando libremente por las calles. Y en su momento, por supuesto, hemos salido también, ¿no? Con la Federación. A ver, tenemos un pequeño problema con la así como señal también de... Sí, sí, ahora sí lo escuchamos. Que la delincuencia, que también, así como mata a trabajadores, también mata a representantes de las empresas, como en el caso de construcción, a los ingenieros de obras, a los empresarios los tienen. Entendemos que más allá de nuestras diferencias, también tiene que haber un espacio común para poder unirnos todos los peruanos como un ejemplo de que la agenda nacional tiene que estar por encima de todo. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial mientras solucionamos estos temas de la conectividad con el señor Gustavo Minaya y retomamos la comunicación, porque para el ministro de Educación, el Perú, Lima, Huaral, el Callao, existe una excelente conectividad de Internet. Imagínese, en vivo le demostramos que no es así. Pausa y regresamos con el señor Gustavo Minaya para seguir conversando. Bien, ahora sí pudimos recuperar un poco de señal con el señor Gustavo Minaya. Hablábamos de estos gremios también empresariales que se unieron en algún momento. Usted mencionaba a la Sociedad Nacional de Industria, a GAP, a la Cámara de Construcción de CAPECO. Por favor, si retomamos esa conversación que usted me estaba mencionando, que la unión que hicieron en algún momento y que hoy en día cruzaron la vereda de al frente para defender y limpiar la imagen de la presidenta Dina Boluarte. Sí, señorita Mayra, nuevamente recuperando la señal. Nosotros decíamos que somos los gremios sindicales de la CGTP, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y otros gremios, ¿no? Afiliados a nuestra central sindical, los que hemos salido permanentemente a las calles para exigir los cambios y las medidas necesarias que combatan el crimen, que combatan el sicariato y las extorsiones y todo aquello síntomas de delincuencia que le viene quitando la vida a los peruanos y peruanas.
No hay otro gremio o otra central sindical, por lo menos, que lo esté haciendo permanentemente como lo hacemos nosotros. En esa línea, en algún momento se sumaron los empresarios. Y esto es un tema de agenda nacional, por eso en algún momento, si se sumaron, bienvenidos sean y marchamos juntos para exigir esos cambios que nuestro país necesita. Ahora, en el marco de la APEC, que ellos hayan, como usted dice, cruzado la línea y hayan preferido mantener su posición economicista, su posición, como se dice, más egoísta, ¿no? De querer privilegiar sus intereses particulares frente a los temas de la agenda nacional, ya es una responsabilidad histórica que tendrán que responder ellos, pero nosotros hemos seguido manteniendo ayer, ahora y lo seguiremos manteniendo mañana nuestra plataforma y nuestros principios de defender la vida de los peruanos, pero también defender los derechos. Por eso es que en algún momento cuando salimos juntos dijimos, vamos a hacerlo por la vida de los peruanos, pero eso no quiere decir que no mantengamos nuestras diferencias, ¿no?, que tenemos, porque la CGTP vendrá a seguir reclamándole a ellos siempre el respeto de los derechos laborales, de los derechos sindicales, los derechos de ingresos dignos que merecemos todos los peruanos en nuestro país. ¿Qué opinión le merece que estos gremios empresariales hayan de cierta manera olvidado los reclamos que tenían en algún momento y que los llevó conjuntamente con la CGTP a marchar y pedirle al gobierno, exigirle medidas y acciones urgentes en contra de la inseguridad ciudadana y lo que viene sucediendo en el Perú? Totalmente reprochable, porque una vez más le digo, mantienen una posición egoísta de ver por sus intereses propios, por sus intereses económicos, por sus intereses de transacciones económicas internacionales, y allí ya se olvidaron de que ellos también son víctimas de las extorsiones, se olvidaron de que sus trabajadores están siendo asesinados todos los días, de que el pueblo peruano está siendo víctima de bandas criminales que agobian, ¿no?, al país y la vida de todos los peruanos. Por eso es totalmente reprochable este acto que han mostrado en esta etapa de la APEC. ¿Cree que vendieron muchas personas o muchos gremios sus principios y que traicionaron al Perú y su agenda que tenían por el bienestar y la seguridad del país? Habría que preguntarse si en verdad tienen principios o no, ¿no? Porque creo que si han retornado a su agenda egoísta, a su agenda particular de privilegiar sus propios intereses, entonces vamos a saber si es que en verdad mantienen o no principios, ¿no? En donde no les interesa si sus trabajadores o trabajadoras o las familias de ellos mismos, ¿no?, están siendo afectados por esta criminalidad que agobia al país. Ahora, dentro de este entorno lo dijo muy fuerte y claro, ya saben cuál es el pensamiento de parte del pueblo peruano y de la CGTP frente a estos gremios, ¿no?, como son CAPECO, Sociedad Nacional de Industria, Cámara de Lima, la Sociedad Nacional de Agricultores y varias que acaba de mencionar el señor Gustavo Minaya. ¿Cuál es lo positivo? Veamos algo de positivo, algo de lo que dejó APEC 2024 y la visita de los 21 líderes de las economías Asia-Pacífico. Bueno, habría que señalar que con la visita de los mandatarios y toda su comitiva, lo positivo es que se ha incrementado el turismo en nuestro país. Pero después, otra razón positiva, la verdad yo particularmente no tengo ninguna esperanza, porque ya hemos señalado, hemos tenido 2 cumbres de APEC en el año 2008, en el año 2016. El Perú es miembro de APEC desde el año 1998. O sea, estamos hablando ya de 26 años de ser miembros de APEC y supuestamente el discurso ha sido: estamos en ese espacio en donde están las principales economías del mundo para mejorar la vida de los peruanos. Y la pregunta cae por sí sola: ¿en verdad, después de estos casi 30 años, ha mejorado la vida de los peruanos?
Cuando tenemos trabajadores, por ejemplo, que ganan el sueldo mínimo vital, que están por debajo de la línea de extrema pobreza, cuando hay un incremento de la pobreza del 30%, de la pobreza extrema del 6%, que fueron cifras oficiales en el primer trimestre de este año, y estoy totalmente seguro que esas cifras se han incrementado, cuando las tasas de desempleo, a pesar de los maquillajes que da este gobierno, se han incrementado de manera importante, y es por eso que tenemos a muchos hombres y mujeres disputándose las calles junto con extranjeros para poder ganarse el pan de cada día, cuando hay una mendicidad enorme en donde las familias no tienen ni siquiera qué comer y por eso abundan las ollas comunes, los comedores populares que viven de la caridad de los mercados, ¿no? Y no hay ningún apoyo ni respaldo de parte de este gobierno para salir de esta crisis. Entonces, la pregunta es, ¿en verdad nos sirven estos espacios para mejorar la vida de los peruanos? ¿O es que solamente están mejorando los bolsillos y las cuentas bancarias de estos grandes empresarios que no les interesa construir país, sino les interesa solamente su bienestar particular y el de sus cercanos? Entonces, ¿de qué nos sirve espacios como APEC? ¿De qué nos sirve ingresar a otro espacio tan importante como es la OCDE, en donde tanto estamos pugnando por ingresar también y que están haciendo todos los esfuerzos para que todos estemos de acuerdo en ingresar a estos espacios? Totalmente. La verdad, estamos totalmente desencantados. Lo que usted acaba de decir es cierto, ¿no? Realmente le sirve al Perú, le sirve a todos los peruanos tener este tipo de, o estar dentro de las 21 economías de Asia-Pacífico. ¿Cuál es el beneficio si el Perú es el que menos se ha beneficiado por la ineficiencia, la corrupción, el desempleo, una pobreza que está a espaldas de todo el conocimiento y de toda la realidad que la presidenta Dina Boluarte intentó maquillar? Porque usted lo que hizo, señora presidenta, es maquillar una realidad. Porque no es que a usted la quieran, no es que el Perú esté de acuerdo con su gobierno, es que usted tiene un rechazo del 97% y que eso se evidencia en las calles y en el clamor popular. El objetivo de ustedes era que se escuche dentro de todos estos foros la voz del pueblo peruano rechazando, repudiando al gobierno. En conclusión, ¿ustedes consideran que lo lograron? Por lo menos hemos alzado la voz entre todos los valientes que estuvieron en las calles en estos días, porque hay que reconocer ese esfuerzo, ¿no? De que a pesar de que se declararon días feriados, a pesar de que mandaron a trabajar de manera virtual a todos los peruanos y peruanas, a pesar de que los estudiantes fueron encerrados en sus casas para recibir sus clases de manera virtual, tanto los estudiantes de colegios como de institutos y de universidades, ha habido un grupo importante de hombres y mujeres que salimos a las calles a elevar nuestra voz de protesta, porque nos están robando estas oportunidades que nos dan espacios como estos, que es el APEC. Nos están robando las oportunidades que todos los peruanos ya desde hace 30 años hubiéramos merecido haber mejorado. Pero sin embargo no está sucediendo como ya lo acabo de relatar. ¿Y quiénes están haciendo de esas oportunidades? Vayamos a ver justamente a poner la mirada a estos grandes gremios empresariales y a los políticos serviles de derecha y de extrema derecha, y también a los que se dicen llamar de izquierda y que solamente miran también sus intereses particulares en vez de los intereses de las grandes mayorías. Por eso es que tenemos que identificar bien el rol de estos actores políticos para no volver a caer en estos errores de congresistas que tenemos, por ejemplo, ahora actualmente, ¿no? ¿Usted espera algo de este gobierno, de este megaproyecto, de este megapuerto Chancay, en beneficio, por ejemplo, de la clase trabajadora? Yo lo que espero primeramente es que este régimen se vaya, porque mientras este régimen se mantenga, ninguna oportunidad que pueda verse como positiva, como es este megapuerto o como son todos los proyectos que pueden haberse aprobado en el transcurso de esta cumbre de APEC, nada va a beneficiar a los peruanos y peruanas si se mantienen regímenes como el que tenemos en este momento o si tenemos a congresistas como los que tenemos actualmente.
No podemos tener a unas Fuerzas Armadas serviles a un poder político que le ha hecho mucho daño al país. No podemos tener una Policía Nacional que está siendo servil nuevamente a criminales en el gobierno que le está haciendo mucho daño al país. Por eso, pueden haber muchas oportunidades en el camino, pero mientras tengamos impresentables en el gobierno, en el Parlamento y en todas estas instituciones que deben ser tutelares de la vida de los peruanos y peruanas, nada va a cambiar. Tiene que haber una reingeniería, ¿no?, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de los sectores políticos, del gobierno, del Parlamento. Tienen que cambiar muchas cosas para poder recuperar la soberanía, para poder recuperar la vida digna de los peruanos y peruanas. La verdad que más claro no lo pudo decir. Ha sido un gusto tenerlo en el programa, señor Gustavo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por esta oportunidad, estimada Mayra. Gracias. Gracias.